Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Damos comienzo a este programa que hemos titulado Tiempo de Retorno. Buenos días, Shabbat Shalom para todos. Buenos días para aquellos que ya nos están sintonizando como corresponde en el canal central que tenemos, que es retorno.tv. Allí usted podrá ingresar y tiene dice TV, televisión, hace clic allí y se va a un monitor que hace clic y ahí va a poder ver la imagen. Pero también buenos días a aquellos que nos están sintonizando por el Facebook, por mi Facebook en este caso. Así que a todos ustedes tengan muy pero muy buenos días, ya sea en Retorno en Facebook, y a los que están escuchando en la radio, en la 104.9 Radio Hablemos de la Vida en Cosquín, del pastor Nicolás Agüero. Un gran saludo a todos los que están escuchando en el Valle de Punilla, también allá en otros lugares que llega esta radio, donde tengo gente que los sábados se reúnen conmigo, que escuchan la radio y están fuera, digamos, no están en la ciudad de Cosquín, están fuera y pueden escucharla y se congregan o vienen a donde yo estoy haciendo las reuniones y aquí estamos, o sea, ellos me cuentan que nos escuchan en vivo por la radio de Cosquín. Bien, también saludamos a la radio HAT, justo a tiempo, del pastor Rubén Fons, allí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la avenida Juan B. Justo, al final, casi saliendo de la ciudad de Córdoba. Un gran saludo para todos ellos, también que son muchos los que nos escuchan y comparten con nosotros cada sábado esta programación que hemos presentado para compartir con todos ustedes. Buenos días a todos los que nos saludan. Yo ya no leo los saluditos al principio, pero cuando termino en el Facebook y en retorno.tv en el chat, yo leo todo. En caso del Facebook le doy me gusta para que usted vea que lo he leído, ya sea para saludar, para compartir, preguntar, agregar, bueno, en fin, y mientras yo estoy hablando también ahí muchos se escriben, se van compartiendo los versículos, que por ahí yo digo cosas que no nombro los versículos, alguien
siempre los agrega, o por ahí yo llevo algo, un mensaje o algún video, se me ocurre cuando voy hablando a ver algún video y bueno, también le van a publicar allí, mientras estamos en línea, publican los videos, así que tomen atención al chat, es muy importante también, aunque usted no escriba nada, para que usted pueda tomar nota de algunas cosas que se van agregando allí, de la gente que va compartiendo con nosotros. Bueno, muy bien, hoy vamos a ver una hermosa dos. Hoy vamos a terminar con el libro de Éxodo. Vamos a terminar con el libro de Éxodo. Vamos a concluir. Tenemos para el día de hoy dos porciones. Una se titula, una de estas porciones se titula Vayaquel, que significa y él convocó. Empieza, ve como está aquí abajo, Éxodo 35:1, el 40:38. En medio de estas dos porciones, están las dos allí, de donde voy a empezar hasta donde voy a terminar, hay dos porciones. Una se llama Vayaquel, como lo dije recién, que significa esa palabra, y él convocó. Eso está en el versículo 35, versículo 1, dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ve? La palabra en el 35:1, allí está, y él convocó. Después vamos a ver la segunda para allá, la segunda porción de este día, que se llama Pekudei, que significa hagamos cuentas o cuentas. Eso está en el capítulo 38, en el versículo 21. Allí el Señor dice, bueno, hagamos cuenta. ¿Por qué? Porque habían hecho una gran ofrenda, o la ofrenda del pueblo para poder hacer el tabernáculo, y después Dios manda a Moisés y a los sacerdotes que hagan cuenta de todo lo que se entregó, de todo lo que la gente dio, para que las cosas estén bien claras y como corresponden. Entonces, hoy tenemos esas dos porciones. Yo voy a intentar, en algunos casos, mostrar en cuál de las porciones estamos, pero hoy voy a arrancar al revés. No es que voy a arrancar por el final, pero digo al revés porque me voy a ir al último versículo para darle los títulos. Porque el último capítulo, que es el capítulo 40, ese capítulo toca un tema que para mí es central en esta transmisión que yo voy a hacer. Y es el primer día del primer mes. O sea, ahora le leo los títulos. Son tres cosas nomás que voy a compartir hoy. Pero en cuanto al primer título, que es el primer día del primer mes, en cuanto a ese primer título, ese es un primer título, pero a la vez es el hilo de toda la programación de esta mañana, en cuanto a lo que yo he sentido en mi corazón de compartir con ustedes. El tema número 2 es el día de reposo, el Shabbat, como inicio de arrepentimiento bíblico, que quiere decir Teshuvah. Eso es lo segundo que vamos a ver. Y tercero, que es un tema que con el título parece que fuera poco, pero es también, digamos, lo central, juntamente con el primer día del primer mes, es edificando el templo. Esas son las tres cosas que yo voy a hablar, y usted verá que voy a hablar de muchas cosas más, pero me voy a mover en ese lugar porque es muy, pero muy importante lo que vamos a ver en el capítulo 40, que cuando comienza dice, en el primer día del mes primero se erigió el tabernáculo. O sea que ese día se levantó el tabernáculo y comenzó a funcionar. ¿Cuándo fue esto? El primer día del primer mes. Entonces, quiero contarles a todos ustedes que mañana, posiblemente mañana domingo por la tarde, sería al anochecer, comenzaría el primer día del año, o sea, el primer día del primer mes del año. Hoy es día 28, primero voy a nombrar el calendario gregoriano. Hoy es el día 13 de marzo, hoy, para que no se confunda, estamos a 13 de marzo, pero hoy es el día 28 del mes 12, entonces mañana va a ser 29, o sea, el día domingo, y cuando caiga la tarde del domingo, debería comenzar el día 1 del mes 1. Se terminaría el mes 12, entonces estamos
allí estamos precisamente ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando el Señor le dice, estaba Moisés y Aarón, y le dijo, este te será el primer día del año o el primer mes del año. El ve que yo no puedo decir sin soltar mis dedos, porque indica algo, el ¿cierto? Esa indicación que yo intento hacer para decir te será el primer día, es algo que Dios le estaba mostrando a Moisés y a Aarón. ¿Y qué puede mostrarle Dios a Moisés y a Aarón para que sepa que es el día? Obviamente el inicio del mes, que era la luna, el primer rayito de la luna, comenzaba, entonces le estaba diciendo, bueno, estaban ellos viendo el cielo, le dice, o sea, a partir de ahora, te será el primer día del año. Nosotros sabemos que cuando hacemos el primer día del año, quiere decir que es un año nuevo. Entonces, tomemos por ahí, porque es por ahí, sino que claro, nosotros, llamamos año nuevo y ¿cuál es el símbolo nuestro del año nuevo? Una copa de sidra, vamos a decir sidra u otra cosa, una copa de sidra y chocándose con otro y diciéndole feliz año nuevo. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos como un inicio de año. En cuanto a Dios, no quiere decir que no lo haga, que no brinde, que no diga feliz año nuevo, porque va a ver que estos días se va a decir así, feliz año nuevo, porque comienza un año bíblico. Entienda esto, comienza el año bíblico. Entonces, mañana por la tarde supuestamente sería el inicio, puede ser que no se vea la luna y sea el día lunes por la noche. Bueno, vamos a apuntar a algo que creemos que debe ser mañana por la tarde. Hoy no, porque hoy es 28, mañana es 29 y el mes tiene 29 o 30 días. Entonces, no puede tener 28, tiene que tener 29, termina mañana, o 30 días. Entonces, este relato inicial que estoy haciendo tiene que ver con lo que yo voy a ir llevando en el programa, porque me interesa muchísimo poder hablar, enseñar este tema, pero más me interesa que usted lo pueda aprender, porque hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos no se puede comprender mediante un calendario gregoriano. Y cuando digo calendario gregoriano, no quiero ser despectivo con el calendario gregoriano, porque es el calendario que socialmente nosotros nos vincula con todo el mundo, pero sí decirle que el calendario gregoriano no nos lleva a entender la Biblia, al contrario, nos lleva a confundir los tiempos de la Biblia. Cuando Dios mandó a Moisés a escribir la Biblia, le dijo y específicamente le mostró cómo es el calendario, y cada vez que nosotros leemos la Biblia nos orienta con el tiempo. Por eso en el capítulo 40 dice, el primer día del primer mes del año fue erigido el tabernáculo. Nos está indicando el tiempo, o sea, habían salido de Egipto. ¿Qué día salieron? El 15, porque el 14 comieron la Pascua, se hizo de noche, ya era 15, el día 15 fue la salida. Habían hecho el 14 la Pascua, el 14 del mes primero. Ahora ya nos encontramos, un año después, están levantando el templo. Entonces, un año después de haber salido de Egipto, ya está el templo habitando entre los israelitas. Como esto no es algo que estamos diciendo lindo o importante, o a ver cómo podría ser, o que qué bueno que usted lo sepa. No, hermano, usted tiene que saber y comprender esto, porque es una sombra profética de lo que hoy está sucediendo en su vida. Por lo tanto, como es una sombra profética, hoy pasa exactamente lo mismo con usted y conmigo. Porque esto que está escrito en la Biblia no dejó de ser, sino que sigue siendo todo lo que está en la Biblia, continúa su marcha. Entonces, cuando nosotros hablamos del templo,
Hoy hablamos, cuando nosotros hablamos en Éxodo del templo, o del templo de Salomón, o del templo que restauró Nehemías, el templo que es el cual fue y estuvo Jesús allí en ese lugar. Cuando hablamos del templo, hablamos de un templo físico, pero hoy nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que conocer el templo. ¿Y cómo conocemos el templo? Si usted quiere saber cómo funciona, está aquí. Hemos leído Éxodo y allí hemos encontrado todo lo que tiene el templo, hasta la vestidura de los sacerdotes hemos encontrado. O sea, cómo es el templo, cómo está dividido, qué cosas hay adentro, y cómo vestían los sacerdotes y cómo era el camino para llegar hasta el lugar santísimo. Todo eso lo hemos visto literalmente, porque está así en la Biblia. Y algunos dicen, eso fue antes. No, eso sigue siendo hoy. Hoy funciona exactamente igual, solo que el templo no se encuentra en Jerusalén, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo en cuanto a físico. El templo se encuentra en su vida. Está allí. Entonces, usted que tiene un templo, tiene que saber cómo es y cómo funciona, y tiene que saber exactamente cómo usted tiene que dirigirse dentro de ese templo. Entonces, estas cosas le hemos visto. Si alguien está nuevo, o sea, nuevo, entró ahora, y no sabe, o sea, no sabe de lo que estamos hablando, bueno, tendrá que después ponerse al día y ver los programas anteriores, que los puede encontrar en la página de retorno.tv. Ahí están todos los videos de las porciones anteriores para que se ponga al día. Y si no, bueno, comience hoy y de toda la vuelta. Y en un año usted va a conocer los 4 libros de Moisés, que es la Torá, las instrucciones de Dios, la que se le dice o se le llama el Pentateuco en griego, y que son los 5 libros que Moisés escribió. Dije 4, son los 5 libros que Moisés escribió y que tienen un tema que, bueno, ahora lo voy a hacer más adelante. Por eso me quedé con los títulos, ¿vio? O sea, para que nos entendamos. El primero de los títulos es el primer día del primer mes. El segundo es el día de reposo como inicio de arrepentimiento bíblico. El número 3, edificando el templo. Que eso es lo que me interesa, que usted lo tome hoy, porque usted va a saber cómo edificar su templo. Y vamos a ver que todo lo que hemos visto en los capítulos que hemos leído hoy está intacto, funcionando en nuestra vida tal cual está escrito ahí. Y usted dice, no puede ser, pastor. Sí, hoy lo vamos a ver. Yo sé que muchos ya lo saben y me quedo tranquilo con eso. Usted sabe que los 5 libros, esto es muy lindo que lo sepa, muchos ya lo saben, no estoy diciendo cosas nuevas ni cosas que me ha sido revelada como que somos los únicos que lo sabemos. No, hermano, son cosas viejísimas que están en la Biblia y que nunca fueron reveladas en el sentido personal, porque quizá no las buscábamos, pero cuando empezamos a buscar empezamos a encontrar tremendas cosas como estas. Por ejemplo, son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos no son los nombres de los libros en el original. Los nombres es Génesis, es Bereshit. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? En el principio. Nada más, en el principio. Éxodo, Shemot, que significa nombres. Levítico es Vayikra, que significa y él llamó. Números, Bamidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, Devarim, quiere decir que significa palabras. Y usted dirá, pastor, ¿y para qué todos esos nombres? Y después nos vamos a olvidar, ¿y qué interesa? Bien, si ahora usted que conoció los nombres, bueno, en los nombres en hebreo muchos nos vamos a olvidar, bien, perfecto. Pero ahora vamos a ver los nombres que no se tienen que olvidar. Los nombres de la traducción directa, porque Génesis no nos dice nada, la palabra Éxodo no significa salida, Levítico, alguno dice algo de Leví, Números, y bueno, un montón de numeritos, Deuteronomio, no sé, dirá alguno. Bueno, ahora vamos a ver los significados de esas palabras para que vea qué lindo. Génesis, dijimos en el principio. Éxodo, nombres. Levítico, y él llamó. Números, en el desierto.
Y el último, Deuteronomio, palabras. Ahora vamos a formar algo con estas palabras, así como estaban, sin mover nada para que no sea. Y estamos formando, por ejemplo, yo voy a levantar mis dedos como los nombres, ¿no? En el principio te puse nombre, y te llamé, que es el nombre de Levítico, y te llevé al desierto, en el 4, y allí te di mis palabras. Ahora vamos a ver si esto tiene sentido con la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. En el principio, Génesis, te puse nombre, Éxodo, y te llamé, que es el tercer libro, Levítico, y él llamó. Y te llamé y te llevé al desierto, Números, desierto. Y allí te di mis palabras, Deuteronomio. Bueno, vamos a ver ahora Isaías 43:1, a ver si esto tiene sentido. Dice, Isaías 43:1, ya sabe que yo por razones de tiempo no lo voy a esperar a que uno lo busque, pero esto queda grabado, así que después cuando ya está grabado usted vaya a la grabación y volver un poquito para atrás, pero lo mismo, si es rápido, anote Isaías 43:1 y después lo busca, pero yo se lo leo. Ahora sí dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, Shemot, nombres, pero acá en este caso es Shem, nombre, te puse nombre, Éxodo, mío eres tú. Isaías 45:4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé, Levítico, por tu nombre, Éxodo, te puse nombre aunque no me conociste. ¿Cuándo te llamé? En el principio, Génesis. Bien, ahora vamos a ir a otro versículo para que vea que esto no es que yo lo estoy armando como diciendo, mira lo que descubrí. No, hermano, esto ya tiene su tiempo, es lo que vemos es, yo no lo sabía, eso es otra cosa, porque es lógico, tenemos los nombres de libros que están cambiados desde el original, que no hay ningún problema porque esté cambiado, porque Génesis viene también de genética, de genealogía, entonces también indica algo, pero no indica lo que realmente Dios hizo. En el principio te puse nombre, y cuando te puse el nombre te llamé. ¿Cuándo nos puso nombre? En el vientre de nuestra madre, en el principio. Nos puso nombre y nos llamó para que estemos con Él. ¿Y qué hizo? Nos llevó al desierto y allí nos dio su palabra. Oseas 2:14. Pero he aquí, en mi versión, la que yo estoy leyendo, Reina Valera 1960, dice, he aquí que yo la atraeré. En otro dice, la seduciré. En otras Biblias dice, la enamoraré. O sea, hay un montón de términos. Dice, he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? A Números, a Badmidbar, que significa en el desierto. He aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Palabras, Deuteronomio. ¿A dónde va a hablar el Señor con nosotros? En el desierto. ¿Cómo fue con el pueblo del Señor? ¿A dónde estaban? Primero, en el principio, allí Dios los escogió, le puso nombre, Israel. Y después que ya tenían nombre, los llevó al desierto. En el desierto, primero los llamó por su nombre, Israel, ven conmigo, y fue y le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo, deja salir a Israel, el nombre. Y le dice, ¿a dónde quieren ir? Al desierto, Números, al desierto. ¿Para qué? Para que yo le des mis palabras. ¿Cuáles son mis palabras? Los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué sería esto? El contrato matrimonial. Esas son las palabras que Dios quería hacer. La enamoró para casarse. La enamoró para establecer una boda. La enamoró para vivir con ella. ¿Ven? ¿Ven qué simple? Entonces, y algunos decíamos, yo soy uno, eso está abolido. ¿Cómo abolido? Si todavía hoy el Señor te escogió desde el principio, te puso nombre, te llamó, te lleva al desierto y allí te da sus palabras. Entonces, ¿cómo puede estar abolido algo que está constantemente funcionando? Qué lindo. Esto fue una acotación, porque como hoy termino el libro de Éxodo, quería decirle que el libro de Éxodo justamente es eso. El libro de Éxodo habla de
nombres. Allí aparece el nombre de Dios, el nombre de su pueblo, el nombre de todos nosotros que ya nos escogió, el nombre de los que Él liberó para ponerlos en el libro de la vida. Por eso, ¿qué es el libro de la vida? Un libro de nombres. Allí están los nombres de todo. Por eso que cuando vimos el tabernáculo, también vimos que había un censo. ¿Qué se hizo en ese censo? Se ponían los nombres de las personas que aportaron para ese templo. Entonces, eso sigue siendo hoy, porque usted es un templo y usted está aportando sus ofrendas. Me refiero a las ofrendas que yo, no en dinero, que también lo hacemos, pero las ofrendas de nuestro corazón, poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Esa es la ofrenda que Dios está demandando de nosotros y allí está nuestro nombre. ¿Ven cómo funciona? Entonces, ahora que estaba diciendo que justamente que el libro de Éxodo es una historia de amor, como toda la Biblia, es una historia de amor de cuando cuenta cómo lo saca del desierto, de Egipto, lo lleva al desierto, lo enamora y allí se pacta la boda, que después el pueblo falla y mal, porque falla con adulterio, porque fue a adorar a otro Dios. Sin embargo, cuando eso sucede, Dios se enoja muchísimo, le dice a Moisés, mira, los mato a todos y te doy un pueblo nuevo, pero Moisés intercede y le dice, no, Dios mío, no hagas esto. Dice, si así, bórrame del libro de la vida, no quiero saber nada, pero yo quiero que sigas con tu pueblo. Dios estaba probando el corazón de Moisés, ya lo hablamos la semana pasada, estaba viendo el corazón de Moisés para ver si él iba a defender al pueblo. Lo hizo, obviamente que hizo Dios, compensó, y ahí hace Dios, lo llama de nuevo a Moisés. Moisés había estado 40 días con el Señor, ahí le había mostrado cómo era el tabernáculo y demás. Y después, 5 meses después, vuelve a subir Moisés de nuevo al monte Sinaí. Está 40 días y 40 noches allá arriba, sube el día 1 del mes sexto y baja el día 10 del mes séptimo, 40 días. ¿Ven? La Biblia dice cuándo subió y cuándo bajó. ¿Por qué? Porque, hermano, igual que cuando llegamos al monte Sinaí, desde que salen de Egipto vienen contando los días. ¿Por qué? Porque su calendario está marcado. No se olvide. Primer día del primer año. Lo voy a repetir y voy a ir mostrando muchas cosas que tienen que ver con esto. No me voy a salir de los temas, pero voy a ir aplicando algunas cosas que hemos leído. Por ejemplo, 35:1 dice, y Moisés convocó a toda la congregación. Convocó, es el nombre de la porción de este día. Estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Y mire, y preste atención con esto que es importante. 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Para aquellos que vienen siguiendo las porciones anteriores, quiero comentarles que la semana pasada Dios hablaba del día de reposo y ahí lo mostraba al día de reposo como señal. Tienen que acordarse lo que estuvieron la semana pasada, ¿cierto? Porque fue un tema central. Día de reposo como señal. Pero si usted va a otra porción anterior, va a encontrar que habla del día de reposo como base de los 10 mandamientos. Bien, entonces, tenemos el día de reposo que los nombra en los 10 mandamientos, después lo tenemos el día de reposo como señal, y acá vuelve a hablar de nuevo. Parece, para algunos que no entienden esto, y aún para los que entendemos, parece que lo repitiera mucho. Sí, y hay un porqué lo repite mucho. Porque fíjese que cuando habla del día de reposo, no le dijo, y bueno, harás un día de reposo, o tendrás un día de reposo, que nosotros le decimos Shabbat, pero vamos a seguir con el día de reposo para que si hay alguno nuevo no se confunda. Si por ahí digo Shabbat, sepa que estoy hablando del día de reposo. El Señor no dijo, hagan el día de reposo,
apártenlo, sí, dijo eso, pero no fue así solamente que lo dijo, sino que le agregó una palabra, dice, y te acordarás del día de reposo. Atención, esa palabrita agregada, y te acordarás, es un mensaje que está dando Dios, porque toda la historia muestra desde el inicio, porque el día de reposo no aparece en el monte Sinaí, aparece en la creación. Y siempre el hombre, Dios le ha dado ese día para que tenga relación con él, para que esté con él, y siempre el hombre se ha olvidado. Cuando llegamos al Sinaí, Dios lo establece y después lo vuelve a nombrar varias veces en distintas ocasiones. Mire, en esta ocasión, en el 35, estamos hablando de una situación diferente. Cuando Dios le mostró, le dijo, acuérdate del día de reposo, como cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, se lo estaba dando como el mandamiento. Pero acá pasó algo en el medio. Cuando Moisés le dio los mandamientos, los 10 mandamientos, Moisés baja y venía con las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí en esas tablas, con el dedo, Dios había escrito, acuérdate del día de reposo. Entonces cuando él baja, y las piedras no eran piedras de esta tierra, porque Dios le dio la piedra del cielo, o sea, del cielo le dio la piedra escrita con su dedo. Entonces Moisés bajaba con las 2 piedras que eran del cielo, no de esta tierra, escritas con el dedo de Dios. Cuando él vio que el pueblo estaba en adulterio, él de bronca quebró el pacto, quebró las piedras donde estaban escritos con el dedo de Dios. Entonces, todo esto ya lo hemos visto, Dios le da una nueva oportunidad al pueblo y hace un nuevo pacto. ¿Cuándo? 6 meses después. Anoten, 6 meses después, el día 1 del mes primero salen de Egipto. El día 50, Pentecostés, no sé si lo relaciona, el día 1 salen, el día 50 llegan al monte, es el día que Dios les da los mandamientos. El día 1 del mes 6, Moisés sube de nuevo al monte a hacer el nuevo pacto, a renovar este pacto que ellos mismos habían roto. Y él sube. Cuando sube Moisés, está 40 días con el Señor, y cuando baja, Dios le había dicho, ahora las piedras las pone vos, porque vos rompiste las mías, ahora vos pones las piedras, y yo las escribiré con mi dedo. Aclaremos, las piedras de la segunda vez, Moisés las tiene que labrar, preparar, y las subió. Cuando llegó arriba, Dios con su dedo volvió a escribir. Y le dijo, bueno, anda a donde está tu pueblo. Cuando Moisés bajaba, ya el pueblo no estaba en adulterio. El pueblo estaba ansioso esperando que Moisés regresara. Cuando Moisés regresa, su rostro estaba resplandeciente. Esto es un resumen de lo que hemos hablado semanas anteriores. Pero ¿quién rompió el pacto? El pueblo. ¿Qué hizo Dios? Renovó el pacto. Pero ¿cómo estaban ellos? Fuera del pacto. Habían quedado afuera. Entonces, ahí viene esto. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Ustedes rompieron ese pacto. Ahora, ¿qué van a hacer? 6 días se trabajará, más el 7º día les será santo. Y uno puede decir, pero pastor, si eso ya lo había dicho antes. Sí, y después lo habló como que es una señal. Sí. Y sigamos, ya van a ver por qué. Mas el 7º día les será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Añade este poquito que antes no lo había dicho, lo añade, pero vamos a ver. ¿En qué estado estaba el pueblo? Estaba apartado, estaba en pecado. Y Dios le da una nueva oportunidad que vuelvan a renovar ese pacto. ¿Y por dónde los hace entrar? Por el día de reposo. ¿Por qué? Porque justamente ese es el día que Dios quiere encontrarse con nosotros. Ese es el día que Dios nos cita para estar con Él. Voy a repetir cosas que he dicho tantísimas veces, porque siempre puede haber uno nuevo por ahí.
Pastor, pero yo todos los días estoy con el Señor. Sí, todos los días podés estar con Él, no hay ningún problema. Todos los días oramos, todos los días buscamos a Dios, todos los días leemos la Biblia, todos los días, no sé, si queremos cantamos una canción, todo lo que quieras. Pero hay un día de los 7 que Dios te dice, hoy vení. Ese día es diferente a los demás porque es el día que te dice, hoy vení. Si no fuiste, no estuviste con Él el lunes o el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, bueno, no estuviste con Él, pero el día sábado tenés que estar con Él porque es el día que Él te llama. Porque te dicen, pero pastor, todos los días son iguales. No son iguales todos los días porque la Biblia dice que Dios santificó el sábado. Por lo tanto, si lo santificó, hizo una diferencia, que quiere decir lo apartó y es distinto a los demás días. Entonces no le porfiemos al Todopoderoso porque sería de necio hacer una cosa así. Él apartó ese día, ese es el día que nos cita y nosotros con alegría y con gozo vamos a vivir una experiencia con Dios que Él no quiere. No es que no quiero que trabajen, no lo miren a Dios enojado, mírenlo a Dios que nos está liberando ese día. No quiero que trabajen ese día. Es como que tu patrón te diga, entiéndalo, mañana no vengas a trabajar, quédate en tu casa. ¿Qué te pasa, patrón? ¿Que no me dejas trabajar? ¿Por qué no me dejas trabajar? ¿Por qué se queja, hermano? Si el patrón que le está diciendo que se quede en su casa, quédese en su casa, le va a pagar el día todo, porque de eso se trata. Si no, le diría, mira, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que Él te está dando un día libre. Entonces, ese día te dice que no trabajes, que lo hagas todo a ese día para Él. No quiero dar mucha vuelta en el día de reposo, en el cuánto vuelta, perdón por esa palabra, se queda medio despectivo, pero sino simplemente en que entienda de que después de un error grueso del pueblo, Dios le dice, vengan de nuevo, un día de reposo. Es por eso que hay gente que dice, yo al principio no le hablo mucho, el día de reposo a la gente. Bueno, tómense su tiempo, pero hágalo, porque es la puerta de entrada a hacer la renovación del pacto. Es la puerta de entrada para ponernos a cuenta con Dios. Jesús, Yahshua, es la puerta, mi hermano. Él es la puerta. Jesús mismo, Él es el día de reposo. Él es, porque él mismo lo dice. Yo soy el Señor del día de reposo. Pero hay gente que hay que traducírselo o darle interpretación para que lo puedan entender, porque ese manoseo de traducciones y demás, a algunos los deja afuera. Yo soy el dueño, está diciendo, soy el dueño. Entonces, como soy el dueño del día de reposo, quiero que vengas. Si Él es el dueño, ¿cuál es el problema? Entonces no te está diciendo, no, eso era antes. No, que ahora es domingo, oiga. Qué cosa más onza. Yo siempre pido disculpas porque yo también enseñé eso, tuve mi tiempo que enseñé esas cosas mal, pero un día, viendo la palabra, tuve que cambiar, ingresé por el día de reposo e hice una renovación personal de ese pacto. No es que Dios renovó el pacto, Él ya tiene el pacto, ya está establecido, pero yo lo tuve que renovar y decirle, Señor, voy a obedecer tus mandamientos, tú me has salvado. Lo que viene ahora es la Pascua. ¿Cuándo viene la Pascua? Necesitamos saber cuál es el día 1 para saber cuál es el día 14. Si no sabemos cuál es el día 1, no vamos a saber el 14. Y esto es muy interesante lo que le voy a decir, pero muy interesante. Porque la Pascua, cuando inicia el año, es la primera de las fiestas. Y cuando hablamos de fiestas, son fiestas, citas. Lugares y momentos cuando Dios te dice, quiero verte este día. Y cada una de esas citas, que la Biblia nos menciona 8 citas, 8. Una es cada sábado. Y después la Pascua, panes sin levaduras, primicia, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. O sea, acá hay 7, sino que saqué el primero, que es el Shabbat, entonces parece que hubiera 8, pero son 7, ¿ves? Saqué un dedo. Esas son las citas que Dios nos hace y que nosotros, que no es que Dios dice, quiero que vengan y estén acá, vuélvase, quítese esas imágenes que se la ponen los detractores de la ley cuando dicen, porque Dios no es un Dios de ley. Ah, no,
¿Usted piensa que Dios tiene toda la bartola, así todo desubicado y todo mal? No, mi hermano. Dios tiene todo establecido y en orden. Y con eso, si hay orden, es porque Él antes ya estableció cómo quería que fueran las cosas. Y eso que Él estableció se llama ley. Dijo, esto es así y esto es así. ¿Acaso si vamos a una casa y está todo bien ordenadito en una casa, nosotros le vamos a decir, no, a mí no me gusta estar bajo la ley? Entonces empezamos a desordenarle todo. Oiga, no hablemos macana con eso y tengamos cuidado. Entonces, cuando Él hizo las citas, es para que nos gocemos con Él y podamos ser, en este caso de gozarnos con Él, ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos dio lo mejor de lo mejor, siendo nada, siendo perdidos, nos dio la vida eterna. Nos hizo sus hijos y como hijos nos dio herencia. Por lo tanto, mi hermano, si miramos quiénes éramos y miramos hacia dónde vamos, qué injusto que esto, injusto, no nos merecemos esto, pero a Dios no le importa que no lo merezcamos. Él lo da lo mismo. Entonces, esa es su gracia. Es un bien que Él quiere darnos, la gracia, que no lo merecemos. ¿Y qué es la misericordia? Es un mal que nos merecemos. La diferencia de la gracia con la misericordia es el bien y el mal. El mal que me merezco, pero no me lo dio. Y la misericordia es un bien que no me merezco, pero me lo da la gracia. Entonces, mi hermano, para continuar, estas fechas que se vienen, es por eso que cuando hago foco en el primer día, que ya lo vamos a ir a leer, ¿cierto? Solamente le quería ir tomando una puerta de entrada que quiero que le quede claro. Quiero que le quede claro. Es por el Shabbat, es por el día de reposo, esa puerta de entrada. Cuando yo le predico a alguien, no le estoy predicando el día de reposo, le estoy predicando la salvación. Cuando la persona toma la salvación, me dice, quiero relacionarme con Dios. Entonces, yo le muestro a esa persona cómo entrar para ir a alabarle a Dios. Aunque él es nuevito, estoy hablando de alguien que no conoce nada. Y si es alguien que conoce la Biblia, también le tengo que mostrar cuál es esa puerta de ingreso, que es la señal. ¿Y cuál es la señal? Lo que marca que sos de Dios. Y ya lo leímos la semana pasada, ¿cierto? Al versículo que dice, el día de reposo es señal entre ustedes y yo. En realidad dice entre mí y ustedes, porque Él es quien habla. Iba primero. Entonces, porque Él es el soberano, entonces entre mí y ustedes es la señal. ¿Cómo sé que soy de Dios? Según la Biblia, no según lo que dicen. Porque ¿cómo sé que soy de Dios? Porque voy a la iglesia, porque creo en Jesús, porque le adoro, porque le canto la canción esta, la canción aquella. No, eso no te dice que sos de Dios. La Biblia dice que la señal que hay, que somos de Él, el pacto, esa señal es el día de reposo, que está ¿dónde? Dentro de los mandamientos. ¿Cómo lo resumimos entonces? ¿Cuál es la señal de que soy de Dios? Es que guardo los mandamientos. Esa es la señal, que guardo los mandamientos. Él vino y murió por todos. Y por todos, inclusive por la gente del mundo. Pero los que le reciben son hijos. Y cuando sos hijos, sos la congregación. Cuando sos hijo, sos la iglesia. Cuando sos hijo, sos el cuerpo de Cristo. Y cuando sos hijo, sos Israel. Todo es la misma palabra. No todo Israel será salvo. El Israel que es salvo, para que lo entienda, es el Israel que aceptó a Jesús como su Mesías. Ahora vienen las fiestas. ¿Y cómo nos preparamos para ellas? ¿Cómo nosotros vamos hacia una fiesta? Aclaro esto porque cuando dije la palabra fiestas, me refiero a las fiestas del Eterno que están en el libro de Levítico, capítulo 23, que la semana que viene vamos a comenzar el libro de Levítico, que significa y Él llamó. Bien,
Entonces, ¿qué cosas, cuando hablamos de las fiestas, por eso le mencionaba Levítico 23, cuando hablamos de las fiestas estamos hablando de las fiestas del Eterno, pero ahora volvamos como éramos antes, por lo menos yo, quizá usted no, pero yo le voy a mostrar que soy parecido a muchos y posiblemente a usted también. Cuando hablamos de fiestas, entendíamos Navidad, Año Nuevo y hasta Reyes. Se extendía ahí. Hablábamos de fiestas, también se sumaba que ese mes de diciembre es un mes con muchísima actividad, tremenda actividad, tales que todos quieren despedir el año, todos quieren adelantarse la Navidad, comerse el pan dulce, brindar. Bueno, todo ese mes es un mes festivo, hasta que llega Reyes y después ya es vacaciones. Entonces, cuando hablamos de diciembre y enero, hacemos así, marcamos una fiesta. Entonces, cuando nosotros estamos, siento un ruidito por allí, no sé si está saliendo el aire, espero que no. Pero bueno, si alguno me puede poner un pulgarcito así de que se escucha bien, y si no se escucha bien intento hacer algo, pero tiene que ser, es básico, si no se escucha bien no sirve el programa porque justamente es para escuchar. Entonces, cuando nosotros hablamos de fiestas, antes nosotros íbamos expectantes a esa fiesta, íbamos con la ansiedad de lo que íbamos a disfrutar esos días. Entonces yo pregunto ahora, ¿y ahora estas fiestas, usted va de la misma manera? Ahora estas fiestas, nosotros lo hacemos de la misma manera, estamos ansiosos porque ahora llega una Pascua. Estamos ansiosos de que, bueno, nadie me dice nada, por lo tanto, todo, sí, acá hay un dedo, con un pulgar ya me doy cuenta que va todo bien. Entonces, estamos ansiosos con las fiestas que vienen, a pesar de que sea Pascua, y que no es lo mismo tabernáculos que la última, la fiesta, que la que, digamos, tiramos la casa por la ventana, no son lo mismo. Cada fiesta tiene una manera de expresarlo, cada día, cada cita tiene una manera de que nosotros nos vamos a expresar. Pero quiero que entendamos algo que es muy básico en este momento de lo que yo estoy hablando, y aunque, perdón que dé vuelta, pero tengo que hacerlo necesariamente para que entienda. La Pascua es una fiesta del pueblo que nos une a Él, porque nosotros comemos, ahí está, del pan, y todos comemos del mismo pan. Todos nos unimos a Él. Hasta acá estamos todos lo sabemos. Y lo que voy a decir el siguiente también, pero no sé si todos lo practicamos. Yo tengo que intentar hacerlo bien a esto que voy a decir. Entonces, primero, todos comemos del mismo pan, entonces todos nos unimos al pan que es Cristo. Pero también todos somos los que comemos de ese pan, nos unimos al pan que también es el cuerpo, y somos todo el cuerpo. Entonces, la Pascua es una fiesta de unidad, no es una fiesta donde, algunos dicen, sí, pero es una fiesta familiar. Es familiar, porque estamos con la familia, pero la Biblia también dice, si el vecino del lado se llama al hermano del lado, o sea, a la congregación, y podemos estar juntos, porque el animal es grande para comerlo, entonces aprovecho el vecino para comerlo juntos, entonces habla de la comunidad. Es familiar, pero también es en comunidad, y tiene que haber unidad para que se manifieste lo que Dios quiere dar. El Salmo 133. Queremos la bendición de Dios. ¿Dónde está la bendición? Estar juntos y en armonía. Es allí donde Dios bendice. Entonces, mi hermano, vamos atando cabo en estas cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo voy hacia una Pascua, primero tengo que saber qué día es la Pascua, porque qué día Dios me está citando es el día 14. Por lo tanto, si Dios me está citando el día 14, no tengo que ir otro día que no sea el 14 a esa fiesta. Después me está citando a otras más, también voy a ir a las otras, pero sabemos que es el 14. Y el 14 es el día que cae.
Si cae domingo, bueno, más fácil será para muchos. Y si te cae un sábado, mejor todavía. Y si te cae un lunes, y bueno, también. Es el día que Él nos cita, cuando el Señor dice, vengan. Claro que esta sociedad no se coordina, esta sociedad no coordina con la fiesta de Yahweh, sino que coordina con la fiesta de Roma. Entonces, si fuese el 1 de año o el 25, un día jueves, es feriado, ¿no es cierto? Pero los días de Dios no son feriados para este mundo, porque este mundo coordina todo, aunque sea religioso, con un calendario gregoriano que dio el Papa Gregorio en el año 1592. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo bien. El pueblo, la población mundial se unió a estas fechas, no todos, porque hay quienes son de otras religiones en otros países del mundo y no lo hacen, como el pueblo musulmán y demás, pero tienen sus propias fechas. Cada uno eligió su fecha y esos días son feriados, pero los nuestros no. Ahora bien, Dios dice que es feriado, por lo tanto yo no tengo que trabajar ese día, el día que corresponde a las citas que yo tengo con Dios. Entonces debo anticiparme y debo saber estas cosas. Yo voy caminando porque quiero pisar en lo firme para no irme de los temas que le propuse, que quería compartir con todos ustedes. Ya le indiqué cuando nos fuimos, por eso dije el día de reposo como inicio de arrepentimiento bíblico, teshuvá, que es lo mismo. Es por donde yo entro cuando yo voy a volver a hacer esa relación con Dios, porque yo antes estaba en el mundo, después me hice creyente y después me di cuenta, siendo creyente y ya de años de creyente y enseñando la palabra, que había un montón de cosas en la Biblia que yo no las hacía. Entonces ese día tuve que volverme a Dios, hacer arrepentimiento bíblico, retornar a la casa del Padre y entré por lo que se llama el día de reposo, porque es el día donde allí me uno con Él. Entonces, esto tiene que ver porque la Pascua es una fiesta de la unidad del pueblo. Entonces, de la unidad de los que son de Él, de la congregación. Pero tenemos que entender que la congregación es un remanente. No tenga la idea de mundialmente, sino somos muchos en el mundo, pero comparado con la población mundial es un remanente, es algo pequeño. Y para eso yo le voy a dar ejemplos que tienen que ver con Pascua y que tienen que ver en algo que lo entienda. Los 10 leprosos. Le voy a poner los 10 leprosos acá y las 10 vírgenes acá. Para que vea que estamos hablando de dos cosas diferentes, pero los dos son 10. Acá, de los 10 leprosos, uno solo volvió a agradecer a Jesús. Uno solo de los 10, un remanente. En cambio, en las 10 vírgenes están la mitad y mitad. Pero bien, el mensaje para las vírgenes habla en ninguno de los dos casos de los leprosos, ni de las vírgenes, estamos hablando del mundo. Así que si a usted se lo enseñaron a estos ejemplos como que las vírgenes insensatas son la gente del mundo, está mal el ejemplo. El ejemplo es, los del mundo ni aparecen, vamos a hablar de las vírgenes, ni aparecen la gente del mundo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no espera al esposo. ¿Está claro? Entonces ahí no está. Están los que están esperando al esposo. Hay dos, las prudentes y las insensatas. Entonces ahí el tema habla de los que son prudentes e insensatas. Los que son prudentes, que son los que obedecen la Biblia, los que hacen lo que la Biblia dice, esos, ¿cierto?, son los que vieron al esposo. Y las insensatas son las que conocen, las que hablan del esposo, pero viven a la manera de ellos. Estoy hablando, simplemente no estoy fondeando el tema para sacarle muchas cosas más que tiene, sino simplemente para que entienda de que acá estamos hablando del pueblo de Dios. Las 10 vírgenes son el pueblo de Dios. Y están los que obedecen como Dios dice y los que no obedecen, sino que lo hacen a su manera. Ahora me voy al tema que me interesa, que son los 10 leprosos. Jesús venía caminando
Y había 10 leprosos que gritaban. Entonces Jesús se acerca y le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y acá usted va a entender la relación que esto tiene que ver con una Pascua. No es que ahí se hable de Pascua, sino la relación que tiene, la conexión que tiene con la Pascua. Los 10 leprosos salen corriendo, estaban llenos de lepra, y la lepra depende de dónde se te caigan los pedazos de carne, y así sean las piernas o los brazos, lo que sea. En las piernas sería difícil, me imagino, intentaban correr como zombi, y a medida que intentaban y que corrían, porque inmediatamente cuando Jesús les dijo vayan y preséntense a los sacerdotes, ellos salieron hacia aquel lugar, y mientras iban, dice la Biblia, fueron sanados. No fueron sanados y después salieron corriendo, no, mientras lo intentaron se iban sanando y se iban sintiendo la mejoría, hasta que llegó un momento que se sentían totalmente bien, y me imagino cómo han picado llantas para llegar hasta el sacerdote. Pero uno de ellos volvió. Ese era el pueblo. Representa el pueblo, y uno solo vuelve, el remanente. Uno solo hace teshuvá, uno solo hace arrepentimiento bíblico. Le viene a pedir perdón a quien corresponde, y es Jesús. Pero mire qué cosa, porque se lo voy a extender un poquito más. Uno solo volvió, el remanente. Veo cuando dice somos un montón, pero en relación a la población mundial somos un remanente. Y en relación a la población creyente somos un remanente, porque obedecemos la Biblia tal cual fue escrita. Y no andamos con interpretaciones humanas, diciendo, pero a mí mi pastor me enseñó, el fulano que escribió tal libro enseña esto. No importa lo que enseñen los demás, es lo que la Biblia dice. Escúcheme, cuando Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, Jesús estaba cumpliendo con la Torá, cumpliendo con el Pentateuco, cumpliendo con lo que se llama la voluntad del Padre. Le estaba diciendo lo que había que hacer, ir al templo y presentarse al sacerdote, porque si el sacerdote no autorizaba, no podía entrar en la ciudad el leproso. Claro que la ansiedad del leproso era volver a su casa, pero antes tenía que pasar por el sacerdote. La Biblia nos dice, esta ley, que es una ley, la ley de la lepra, está escrita, ahora viene el Levítico, cuando entremos en Levítico, ahí la vamos a ver a esta ley. Funcionaba en el tabernáculo, pero después también funcionó en el templo de Salomón, que después fue destruido el templo de Salomón. Nehemías lo reconstruyó, y después cuando vino Jesús, el templo reconstruido por Nehemías, la Biblia nos enseña que tenía un cuarto específico, un cuarto especial, para que el sacerdote ministrara a los leprosos e hiciera un ritual que está escrito en la Biblia. Y fíjese que Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo le voy a agregar, así como lo dice mi Padre, y lo dejó escrito en la Biblia. No dijo eso Jesús, pero es lo mismo para que usted lo entienda. Vayan y preséntense a los sacerdotes, como dijo mi Padre, y lo dejó escrito en la Biblia. ¿Ya entendió que eso lo agregué yo? Bien, ellos corren a cumplir lo que dice la Biblia, la ley del leproso. Y cuando ellos corren hacia aquel lugar, uno se para. Le dice, pero él fue el que me sanó. Y este se vuelve y le da gracias a Jesús. Y Jesús le dice, ¿cómo no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Dando a entender que los 9 también tendrían que haber dado gracia y después ir al sacerdote. Bien, ¿qué es Pascua? Empecemos por ahí. ¿Qué es Pascua? Mire que le voy tirando así un poquito arriba de cada cosa. ¿Qué es Pascua? Ser agradecidos a la salvación de Dios. Ser agradecidos a que Él nos salvó de una lepra espiritual que estábamos todos. No había justo ni a un solo uno. Y Él nos salvó. 9 fueron corriendo a disfrutar de la salvación. Pero uno se volvió. ¿Por qué? Porque él entendió lo que es una Pascua. Entonces yo pregunto,
¿Dónde estamos? Si estuviéramos en el mundo, no estaríamos festejando Pascua. Empecemos por ahí. Si festejamos Pascua, ¿somos de los 9 o del 1? Que vuelve y agradece a Dios. Acuérdense, el 1 volvió a darle gracias, pero tuvo que ir al templo, ¿eh? No es que no tuvo que ir porque era parte del ritual que tenía que cumplir. Y usted dirá, pero ese ritual, te sale el legalista, te dice, ese ritual, pastor, ya está abolido porque la Biblia ya está, esa parte está abolida, no hay que hacer esas cosas, pastor. Y no sé por qué hablan así, porque yo tenía uno que hablaba conmigo y dice, hola, Encito, ¿cómo anda, Encito? Y me palmeaba así. Y cuando predicaba dice, hermanos, aquí estamos en la presencia de Dios. No sé si quería ser centroamericano, un yanqui convertido, no sé qué quería ser, pero yo después le decía, ¿por qué habla así si conmigo no habla de esta manera? Pero bueno, sigo con eso está abolido, pastor. Mi hermano, no está abolido. Hoy, ¿qué día es hoy? 13 de marzo del año 2021, sigue siendo igual como está escrito en la Biblia. Solo que es una sombra profética que hoy se cumple de una manera distinta, pero se cumple lo mismo que de lo que está escrito. Y es por eso que eso es Pascua. Acuérdense, Pascua, le estoy relacionando los 10 leprosos a uno que vuelve a agradecerle. Yo quiero esta Pascua, mi hermano, esta Pascua, ser como ese leproso. No por la lepra ya me la sacó, pero ser como ese leproso, un agradecido, hacer como él dice que se hace. Primero, en el día que corresponde. Por eso necesitamos saber el primer día del año. El primer día del mes 10, el primer día del primer mes, ese fue algo que está en el 40, capítulo 40 del libro de Éxodo, y ahí se erigió el templo. Es por eso que le estoy armando esto para llegar a esa conclusión y ojalá usted lo entienda. Intento hacérselo lo más fácil posible y espero que lo entienda. Y si no, véalo tantas veces hasta que lo pueda entender, porque es bien fácil lo que estoy enseñando. Y para comprender la base de la Biblia. Entonces, uno hizo la Pascua. Una Pascua, ahí, o sea, me refiero, vino y agradeció. Le dio gracias y volvió al sacerdote. Lo más interesante es que el templo ya tenía más de 700 años, desde la reedificación del templo, tenía más de esos años, y que tenía un cuarto especial para atender y hacer el ritual a los leprosos. Y no se había, esto lo dice ¿cómo se dice? Cuando uno, por ejemplo, es guardia, las actas del templo dicen que nunca se usó esa pieza. Nunca, porque nunca vino un leproso sanado. Pero un día cayeron 10. Un sacerdote tenía que saber hacer el ritual, tenía que haberlo estudiado, el protocolo, y lo tenía que hacer tal cual dice la Biblia. Que ahora yo lo voy a enumerar en partecitas nada más. No voy a entrar al fondo porque eso lo vamos a estudiar. Creo que de acá a unos 3-4 sábados aparece ese capítulo. Entonces, él sabía, pero nunca lo había hecho. Y de pronto llegan 10 leprosos sanados. Un tipo sano ahí. Solo que andrajoso porque estaba vestido con la ropa que estaba apartado. Entonces, ¿y qué pasó? Y fue sano de la lepra. Él tiene que hacer su primer ritual en la pieza esa que nunca la habían usado, y de pronto cuando llega dice, pero no es uno, son 10. Y lo voy a decir así, 9, y después llegó el 10º. Entonces le preguntó, che, ¿dónde han salido ustedes? Y estábamos en tal lado, y vino Jesús, y Él nos sacó de la lepra. Lo que no hizo un sacerdote, lo hizo un sumo sacerdote, que era Jesús. Este hombre no entendió nada, pero tuvo que hacer lo que dice la Biblia. Le dijo, bueno, muy bien, vayan a buscar su ofrenda, que eran 2 palomas, y tráiganla. Entonces ahora me voy a poner, de los 10 voy a tomar uno solo, porque si no se le va a mezclar. Voy a tomar uno solo. Llegó el primero, vamos a decir así, con sus 2 palomas. Lo hace ingresar, pero antes que eso, lo baña, lo limpia, usa la palabra para que esté limpio. Antes de eso, verifica que esté limpio. Mi hermano, es una sombra profética. No es que
ese sacerdote te va a dar un baño, y te va a andar levantando la ropa. Así se hacía antes, lo aclaremos. Y le levantaba para ver si tenía alguna manchita de lepra en algún lado. No, hoy es que esa lepra tiene que haber desaparecido, haber sido quitada de mí. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, él se presentaba limpio, puro, santo. ¿Lo entiende? Bien. ¿Y qué traía? Una ofrenda. ¿Qué eran? 2 palomas. Él tomaba las 2 palomas y mataba una, el sacerdote. Y ponía una especie de un platito y recogía la sangre de la paloma muerta y la ponía en ese platito. Y con un lebrillo después rociaba a la otra paloma que está viva, la llenaba de sangre e iba y le daba libertad. Esto lo vamos a ver a fondo cuando llegue la porción de este capítulo, pero quiero que entendamos una cosa. 2 palomas, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. De memoria se lo estoy diciendo porque lo he leído y me lo memoricé hace muchos años. Dice, levanta tu rostro. Quiero ver tu rostro, dice, y oír tu voz. ¿De quién habla? De nosotros. ¿Qué somos? Paloma mía. Él dice, paloma mía. Dice, que estás en los agujeros de la peña. Estás metido en un problema hasta acá, hermano. Dice, quiero ver tu rostro. ¿Cómo Dios puede vernos que está arriba, figurativamente o simbólicamente? ¿Cómo nos puede ver cuando levantamos la cabeza? Significa la oración. Ahí, ve nuestro rostro. Quiero oír tu voz, paloma mía. Ahí había 2 palomas. Una paloma es usted, paloma mía. Y la otra es él. ¿Qué cosa? Moría una paloma para que la sangre de esa paloma sea rociada sobre la otra. Y la otra se iba libre. El amor, esas 2 palomitas que te las agarras, las tienes así, está ahí indefensa, y el sacerdote mata una. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto, pastor? La lepra es el pecado. Y nosotros, la Pascua, tenemos que recordar que Él nos sacó de la lepra. Y Él hizo el ritual por nosotros. Por eso hoy no presentamos una paloma en el ritual. Él es la paloma. Cuando hablamos del Espíritu Santo, esa paloma blanca, Él es esa paloma que muere por nosotros y derrama su sangre para que nosotros, que somos la paloma de Él, esa sangre sea rociada y poder salir en libertad como corrieron los 10 leprosos. Pero uno volvió a darle gracias. ¿Cómo nosotros vamos a agradecer en una Pascua? ¿Vamos a agradecer en una Pascua simplemente en una comilona que se hace, que está bien de todas maneras porque la comida está, y simplemente pasando los detalles por encima? ¿O vamos a recordar bien cómo fue este proceso en nuestras vidas? Mi hermano, mi hermana, de eso se trata lo que yo intento compartirles hoy a ustedes, que no he llegado al final. Porque mire, continúa, y voy a ir ahora, me quedé todavía, estoy en el 35, pero es todo el hilo y la comunicación entre uno y el otro. Fíjese que estuvimos hablando del templo. Estuvimos hablando de todo lo que tenía el templo, cómo era el templo en general. Hemos hablado de las vestiduras del sacerdote, cómo él tenía que vestirse y qué es lo que significa todo esto. Por eso, cuando comparamos al sacerdote de aquel tiempo, el sumo sacerdote, cómo se vestía, es cuando en Efesios 6:10, Pablo nos dice hoy a nosotros cómo nos tenemos que vestir, como aquel sumo sacerdote. Solo que hay que agregarle la guerra, pero ese sacerdote también iba a la guerra, mi hermano, y llevaban espada, quédese tranquilo. Entonces, cuando hablamos del templo, ya lo hemos visto, y también hemos visto cómo caminamos desde la puerta de entrada hasta llegar al final, todo el recorrido que tenemos que hacer en ese tabernáculo. Porque nosotros somos el templo. Y mire esto que le voy a leer ahora porque es importantísimo. Los convocó Moisés
después de la segunda advertencia, digamos, después de la primera tabla, el set de las primeras tablas y la segunda, cuando hizo renovó el pacto. Habla de la obra del tabernáculo en el versículo 10 y dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Mire si eso no es para usted y para mí. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Ah, no, pero a mí me dijeron, mi pastor, que sabe mucho de la Biblia porque estudió no sé dónde, me dijo que no es así. Acá dice que Yahweh. Todo pastor debería enseñar lo que Yahweh ha mandado. Y ahí está lo que Yahweh ha mandado, está escrito en su palabra. Jesús vino a eso. Jesús ni siquiera dice, yo no le estoy enseñando nada mío, le estoy enseñando todo lo que el Padre me dijo, y está escrito que se los diga a ustedes. Entonces, sigo, porque esto es importantísimo para llegar a la conclusión que quiero llegar, y espero que me haya seguido, porque si usted entró tarde, después le pido que vuelva al principio para que pueda escuchar el camino para llegar acá. Y vino todo, y ahí Dios le pide ofrenda. O sea, había que hacer el tabernáculo, había que hacer el tabernáculo y le pide ofrenda al pueblo. ¿Y qué sucedió? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. ¿De dónde salió todo lo que se hizo para construir el templo? Del mismo pueblo. Voy a saltear, esto está en el 21. O sea, le leí el versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros, y ahora le leí el versículo 21. Estoy siempre en el capítulo 35, que nunca me moví de ahí en cuanto a la lectura. En el versículo 25, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y ahora me voy al versículo 30. Llamamiento de Bezalel y Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Yahweh ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, igual que usted. Esto es lo que hace hoy el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nos da dones, nos da talentos. Y dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Está hablando, trabajar en oro, santidad. Está hablando en plata, está hablando de redención, poder redimir, poder ayudar a ser salvos los demás. Y en bronce, en juicio, enseñar juicio. Sigo, el 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Va para usted, mi hermano. Yo lo estoy haciendo ahora, pero esto va para usted. Aprenda y vaya y enseñe, porque es algo que Dios ya le ha dado. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Todo eso Dios nos ha dado. ¿Sabe para qué? Para construir el templo. ¿Dónde está el templo? Voy a empezar en lo individual. Acá. Soy yo y usted. Segundo, la congregación. Nosotros nos dio todas las herramientas para edificar, que nos edifiquemos mutuamente y nos exhortemos mutuamente para que la iglesia, el cuerpo, sea perfecto. Él nos ha dado todo, pero tenemos que conocer qué tenemos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando Moisés ordenó hacer el tabernáculo? Traer ofrendas. ¿Qué traía de ofrendas? Oro, plata, bronce, telas y algunas cosas más que están todas escritas allí para hacer el templo. Oigan, mi hermano, usted tiene que hacer su templo. Empecemos por usted. Y ya le dio sabiduría, le dio de su espíritu y le dio sabiduría de todo arte y todo diseño para que haga el templo como Dios dice.
como Dios dice. Vaya buscando el libro de Romanos capítulo 12. ¿Sabe para qué? Para que lo leamos juntos. Yo también, mientras voy hablando, lo voy a buscar para que por lo menos este libro lo lea los versículos. Digo tanto de memoria, pero lo voy a decir. No que lo sepa de memoria, se lo digo de memoria también, pero lo quiero leer para entrar en los detalles. Así que, ahí ya lo tengo yo abierto, usted téngalo abierto y ya lo leemos. ¿Qué hizo el pueblo? Trajo las ofrendas. ¿Usted quiere construir su tabernáculo? Y algunos dicen, ¿ya no va a pedir ofrenda el pastor? No. Sí, le voy a pedir ofrenda. Sí, ¿verdad? Le voy a pedir ofrenda. Y esta es la ofrenda. Acá habla, dice, comencemos por el versículo, en el versículo 10 del 35 decía, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Y vino, el 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Será usted? ¿Seré yo? ¿Que Dios estimuló mi corazón para que yo haga esta ofrenda? No se vaya, porque hablé de ofrenda y algunos, ya va a pedir ofrenda, me voy. Quédese tranquilo. Escuche, llegue al final. Yo sé mucho de este tema. Y como sé de este tema, no me estoy refiriendo de los que se van cuando se habla de ofrenda. Porque tienen cruzado algo en la cabeza y no estoy hablando de dinero. En ningún momento nombré dinero, aunque dije oro, dije plata. Y cuando digo plata no me refiero a plata como billete, sino plata como como metal. Entonces, vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para la obra del tabernáculo de reunión. Y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto. Mire, acá leo una cosa y acá leo otra. Acá leo, vino todo varón a quien su corazón estimuló y a todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Yahweh. Ahora leo esto. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformen. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me voy al anterior, al 1, y me quedo ahí. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como ofrenda. Es el templo del Espíritu Santo. Construya su templo para poder saber caminar por su templo. Cuando yo lo hago, puedo ayudar a mis hermanos a caminar por el templo cuando somos la congregación, porque ahí se hace del templo que soy yo solo. Cuando nos unimos un día de reposo, que nos unimos todos, somos un templo. Y todos aportamos nuestros dones y nuestros talentos para poder caminar desde la puerta de entrada hacia el final donde está la gloria de Dios. Mi hermano, capítulo 35, 36, 37, 38, 39 y llego al 40. A ver si lo puedo, le puedo leer y ahí terminamos, el 40. El 40 dice, luego Yahweh habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás. Y va hablando de todo cómo es el templo. Entonces, llegado al final, espere que levante aquí, si no me voy a esta, no, pero tiene que andar, ahí está. En el versículo 34, entonces, cuando llegó al final, cuando todo el templo ya está ordenado y establecido por Dios, en el día que Dios seleccionó, no en cualquier día, sino en el día que Dios seleccionó, el primer día del año, del mes, del segundo año, el primer día del segundo año, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían a todas sus jornadas. Mi hermano, voy a aclarar algo que tiene que ver. Construye el templo. Vamos a empezar, en este caso, el nuestro. Y
edificándonos, entre todos construyamos el templo, que es la casa de Dios, el cuerpo de Dios, edificándonos y exhortándonos mutuamente. Pero escuche, esto que es importantísimo. Cuando nosotros lo hacemos como Él dice, la gloria de Dios llena ese templo. Cuando nosotros lo hacemos como nos enseñan mal, como les parece a los demás, y cómo puedo saberlo cuando está mal, porque no está conforme a la Biblia, no está el orden como Dios lo estableció, que ya lo he leído varias veces, ¿cierto? Se lo he dicho. Entonces, ahí Dios no llena esa casa. Entonces, que Dios llene su casa. Algunos saben que hablan miles de personas. No, mi hermano, seguimos hablando remanente. Escucha esa palabra, guárdela, que es muy importante. Porque el remanente sufre y padece, porque viven la verdad, pero de los 10 leprosos, los 9 son los que salieron a la ciudad. Somos salvos, miren, somos sanos, estamos bien. Y el remanente, el único que volvió a darle gracia, queda como excluido de esos 9 exitosos que están manifestándose al pueblo. Y el otro queda como diciendo, Señor, tú eres el grande, es a ti a quien te doy gracia. Y los otros parecen, nos salvó, nos sanó el Señor porque somos buenos, porque anda, ¿sabe qué decían los 9? Solo uno volvió a dar gracias. La Pascua que viene. ¿Por qué le estoy diciendo, mi hermano? Hoy es día 28 en el calendario del Eterno. Mañana es 29, mañana es domingo. Al atardecer debería empezar el día 1 del año que sigue. Y yo quisiera que ese día, mi hermano, como lo dice en el versículo 1 acá, o en el 2, en el primer día del mes primero, hagas levantar el tabernáculo de reunión. Que usted pueda tener su tabernáculo listo. No ese día específicamente, todos los días de su vida. Pero ese día, hágalo como aquel que dice, el lunes empiezo la dieta. Bueno, acá tiene un primer día de un primer año. Arranque con ese tabernáculo que es usted, su templo. Arranque con los demás juntos. Ese es un día, y fíjense, se llenó la casa con una nube. La casa está hablando de la iglesia, del tabernáculo. Y no podían ellos entrar, o sea que quedaron afuera. Es como que quedamos afuera para ver la gloria de Dios en nosotros mismos, pero tenemos que verlo de afuera, de adentro no, porque no cabemos. Él está ocupando. Ya no soy más yo, es Cristo que vive en mí. Mi hermano, entienda, es simple lo que le estoy diciendo. Es tan simple que por ahí me sufro de que no podemos entender algo tan simple que yo tampoco lo entendí antes. Viene la Pascua. Esa nube llena ese lugar. Esa nube se levanta, y cuando esa nube se levantaba, todo el pueblo desarmaba las carpas y la nube se adelantaba y ellos iban por atrás. Cuando esa nube se detenía, el pueblo volvía a armar las carpas, se metía adentro de las carpas y el tabernáculo también. La nube se levantaba, la nube de día, y de noche era el fuego. Nadie sabía qué día se levantaba ni qué día se bajaba. ¿Cómo me gustaría decirle mañana es el primer día del año? Pero no se lo puedo decir porque Él es el soberano y Él sabe si va a ser mañana o va a ser el día domingo. Yo creo, por lo que algo puedo conocer por ahí, que podría ser mañana. Pero qué bueno que usted tenga esa ansiedad de saber cuál es el primer día y que le pase lo mismo. Y deje de andar mirando el calendario gregoriano porque no te dice nada. El calendario del Papa nunca te va a decir lo que Dios dice. Pero también hay calendarios judíos, de los judíos. Y los judíos no conocen a Yahshua, no conocen a Jesús. Entonces, la nube es Él. Él es el que sabe cuándo vamos y cuándo no. Cuando salimos y cuando paramos. Entonces, mi hermano, aprendamos a vivir como dice la Biblia. Dejemos que aparezca la señal de Dios, que es la luna. Y cuando la veamos, sabemos que es el día 1. Si no la veo yo o usted, alguien la ve. Eso es así funciona el pueblo. Alguien la vio, hay testigos, la luna se vio. Intente verlo, no pare de hacerlo, porque tiene que saber cuál es el día 1. Porque el día 1 es el día que se erigió el templo. Es el día que usted tendría que aprovechar y yo aprovechar para decir, Señor, acá está. Trabajé para tener
el templo armadito para que este día, y junto a mis hermanos que también están, lo hemos hecho para que hoy se manifieste tu gloria en nuestras vidas y nos guíes con tu Espíritu Santo a toda la verdad que es la palabra de Dios. Esto es facilísimo, pero lo complicamos con cosas difíciles. ¿Cuáles son las difíciles? Las que el hombre enseña. Vuelva a hacer lo que dice la palabra de Dios y deje a aquellos pegados por allá, aquellos que hablan diciendo, este pastor que se judaizó, no soy nada, no tengo nada que ver con los judíos, yo no tengo nada que ver. ¿Son mis hermanos? Sí, ¿qué judíos son mis hermanos? Los que tienen al Señor. Ya le dije que el Israel de Dios es pequeño, es un remanente, es grande en cuanto a la cantidad, pero es pequeño en cuanto a la población mundial, porque es un remanente y son los que hacen la voluntad del Padre. Espero que lo haya entendido. Para mí es muy simple, muy revelador, pero muy simple de entenderlo. Tan simple que muchos se van a complicar por la simpleza. Porque entender que hoy algunos están mirando, yo sé que miren, dicen, miré la página de fulano y hoy por la noche es el primer día del año. Porque esos calendarios están basados en un cálculo matemático. Y nuestro Dios está basado en cuando la nube se levanta y cuando la nube se baja. O el fuego se levanta y el fuego se baja. Y eso Dios no le explicó matemáticamente a nadie. Solamente había que observar cuando Él levantaba. El soberano marca el tiempo. Es por eso que cuando decimos la semana que viene, el próximo sábado, que va a ser día 20, queremos ponerle el numerito del calendario de Dios y le ponemos un interrogante ahí porque no lo sabemos, porque cuando veamos la primer luna es el primer día. Y ese día que es el primer día del año. Se festeja por la noche, no es festejar, compartir brindis de sidra. Pues hágalo si quiere, pero no es la manera. No estoy contra las maneras de hacerlo, sino simplemente en que entienda que ese es el día que yo digo, Señor, empezó el ciclo de citas con nosotros para darnos todo lo que tú quieres darnos y compartir. Mi hermano, no pierda la belleza que tiene este tiempo para disfrutarla. Que Yahweh lo bendiga y lo guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes Shalom. ¿Qué significa paz, prosperidad, salud y muchas cosas más? Pero acostúmbrese, Shalom, digo yo. ¿Por qué? Porque es una palabra que dice tantas cosas juntas que si no la sabe, estúdiela. Pero no le podemos estar explicando siempre todo lo que significa una palabra básica. Jesús encontraba a alguien y decía Shalom. Y si yo le digo paz, le estoy dando una sola cosa. Oiga, vaya a un lugar que se pague entrada y a un restaurante, por ejemplo, y pague la entradita. No tiene que pagar la entrada, la comida, el postre, todo lo que incluye la cuenta. Porque la palabra Shalom comprende todas esas cosas. Entonces póngala en su diccionario porque los brutos de aquel tiempo nos hicieron perder tremendas cosas que dice la Biblia cuando las fueron a traducir. Lo hicieron a propósito y el diablo, muchos de ellos, los instruyó para que nosotros no podamos aprender la verdad. Pero el Espíritu Santo de Dios es quien revela las cosas, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios quien revela. Y cuando usted encuentra, yo tengo mi Biblia, Reina Valera, 1960, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero el que busca, encuentra y podemos extraer muchísimo más de lo que Dios está queriendo decir en su palabra. Tenemos 1000 años todavía después, cuando Cristo venga, que Él nos va a enseñar las profundidades de su palabra para que recién allí seamos dignos de poder subir a la nueva Jerusalén en el cielo para siempre. Bendiciones para todos, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con un nuevo programa de las porciones diarias de Volviendo a Casa, el retorno de nuestra vida al Señor. Bendiciones, nos vemos, chau chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica,
Brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es